Estábamos a punto de perder a nuestro hermano. No lo digo en sentido figurado. Esa tarde, con la luz baja del campo y el barro pegado a las medias, creí que realmente iba a perder a alguien que me había prometido estar ahí hasta el final. Todo empezó con una patada mal calculada, una carrera torcida, un crujido seco y la rodilla atravesada por un dolor que me obligó a caer de rodillas en el césped. Fue breve, pero en ese instante, entre el silbido del árbitro y el olor a hierba cortada, me vino una imagen nítida. La mano de Luis apretando la mía, y una frase que habíamos repetido desde que éramos chicos, una contraseña entre los tres. No sueltes mi mano. Tengo la costumbre de recordar las cosas por sensaciones antes que por fechas. Recuerdo el sudor pegado a la nuca, el dolor punzante en la pierna y algo más. Una especie de calma póstuma que me invadió cuando Gabriel, que estaba a mi lado, metió las manos en la bolsa de deportes como buscando un hielo y, antes de que nadie dijera nada, susurró lo que siempre decíamos para vencer el miedo. No sé si fue por la sangre caliente corriendo, por el miedo real, o por la frecuencia con la que habíamos dicho esas palabras en tantos momentos atolondrados. Pero el lema apareció y ahí quedó, incrustado. No sueltes mi mano. Si esta historia te está tocando, en la descripción tienes un enlace para escuchar más relatos que cuento. Quédate conmigo hasta el final de este relato, porque lo que viene después de aquello es lo que cambió nuestras vidas. Éramos tres bestias pequeñas en una ciudad que no pedía permiso para hacernos duros. Mauro soy yo, el que cuenta esto ahora con la voz más segura de la que me siento. Pero la verdad es que durante años mi valentía fue una construcción hecha a base de las manos de los otros. Luis era el que se ponía delante en cualquier pelea tonta, el que defendía a quien cruzara su camino por más que no le interesara el asunto. Gabriel tenía la cara de quien estudia una jugada antes de moverla. Era el cerebro que nosotros, dos cabezas con la lógica rota, necesitábamos. Nos conocimos en el barrio, en un patio de bloques donde los veranos olían a gasolina y pan recién hecho. No había grandes historias para contarnos al principio. Fútbol en la calle hasta que nos dormíamos, bicicletas con frenos estropeados, cajas de cervezas que a veces compartíamos con risa adolescente en un tejado, cuando ya no nos quedaba otro sitio para estar. Sí, en el tejado. Ya sé que suena a cliché. Quizá lo sea, pero aquel tejado fue nuestra línea de salida y también el lugar donde sellamos promesas de las que después nos olvidamos, o fingimos olvidar. Una noche, con las luces de la ciudad como un mar de luciérnagas a nuestros pies, las cervezas sin mucha efusión y la respiración templada por el aire frío, Luis nos miró a los dos y dijo en voz baja: si alguno de nosotros se cae, que no sea por abandono. No me dejéis solo. Gabriel levantó la lata como si hiciera un brindis, y yo repetí sin pensar la fórmula que ya había hecho nido en mi garganta en otras ocasiones. No sueltes mi mano. Nos lo dijimos con la broma en los labios, con la solemnidad de quien cree que esas palabras bastan para enterrar miedos. No éramos niños inocentes. Éramos jóvenes listos para fingir que teníamos plan. Es necesario que entiendas cómo se forma un pacto entre personas que saben que, en el fondo, no controlan nada. Lo digo porque, mirando atrás, me doy cuenta de que no fue solo una frase. Fue un modo de transferir responsabilidad. De acordar que algún día, si uno quedaba tendido, los otros harían lo que hiciera falta. Pensábamos en rasguños, en resacas, en esos golpes que se curan con un rato de silencio en un bar y una tortilla fría. Nadie entre nosotros contemplaba la idea de una enfermedad como algo que nos separaría del todo. Nadie. La vida nos llevó por caminos previsibles al principio. Gabriel se metió en la universidad, hizo prácticas, y tuvo esa prudencia medida que le permitía construir sin alardes. Yo trabajé horas extras, hice turnos y aprendí a estirar las nóminas. No era el destino que imaginé de niño, pero al menos era real. Luis, sin embargo, era una contradicción con piernas largas. Su generosidad era bestial y su estabilidad emocional, frágil. Cuando la madre de Luis enfermó, su mundo se incluyó sobre un eje inestable y yo no supe ver las grietas. Fueron pequeñas cosas al principio. Llamadas sin contestar, promesas de visitas pospuestas, las excusas en voz baja cuando pasaba por la gasolinera y nos miraba con los ojos huecos. A veces cerraba la persiana y fingía que estaba bien. Es más fácil creer en el silencio del otro que en la verdad de su dolor. La primera vez que sentí de verdad que algo iba mal, fue con un sueño. Es raro decirlo,
Pero hay sueños que no son solo sueños. Son advertencias que se te pegan al cuerpo. Estaba en un hotel por trabajo. La habitación tenía una luz artificial que no era más que un fluorescente cansado que parecía perder color con cada minuto. Dormí mal, y en mitad de esa noche me vino un sueño espeso. Veía a Luis encorvado sobre una mesa, la luz de la cocina recortando su silueta, y yo sentía un dolor agudo en el mismo lugar donde él se quejaba. Era como si la distancia entre nosotros se llenara de una cuerda fina que tiraba de mi cuerpo hasta donde él estaba. Me desperté con las manos dormidas y una garganta áspera que no sabía si era de gritar o de llorar. Le llamé. Nadie respondió. Eso fue lo que empezó a remover algo en mí que ya no era solo amistad. Era un deber que no sabía cómo cumplir. Las señales se amontonaban con la discreción de quien no quiere molestar. Mensajes perdidos. Comentarios en redes que sonaban a llamada de auxilio enlatada. Fotos antiguas que Luis dejaba de borrar y que hablaban de un tiempo en el que la vida no le pegaba. No quiero hacer un gran espectáculo de esto. No me interesa el morbo. Pero sí es importante que comprendas el aire cada vez más viciado que se respiraba. Cuando alguien se acerca a la esquina de su vida con la intención de desaparecer, hay pequeñas cosas que lo anuncian. El desorden en la casa, la nevera vacía, la falta de interés por la posibilidad de mejorar. A nosotros nos dolía verlo retroceder como quien no se da cuenta de que lo están empujando. Hubo una temporada en la que Luis empezó a mezclarse con gente que no habríamos elegido. No sé cómo decirlo de otra forma sin sonar prejuicioso. No era cuestión de clase o de apariencia. Era cuestión de decisiones que le alejaban de sus propios puntos de referencia. Gabriel y yo lo intentamos. Fuimos a su casa. Hablamos. Le ofrecimos dinero que no era caridad sino inversión en un amigo. Quedamos para comidas que se cancelaban al último minuto. Fuimos testarudos, como siempre lo habíamos sido. Pero la testarudez no siempre salva. A veces los intentos son miradas que golpean el aire sin impacto. Entonces vino la caída que no esperábamos. La madre de Luis murió en poco tiempo. Fue un golpe que lo dejó sin el tablero que lo sostenía. En nuestra cultura, perder a quien te crió no es solo un duelo privado. Es como si se fuera una brújula. Luis no tenía brújula. Lo vi cambiar en meses. Dejó el trabajo, dejó de contestar, dejó de pelear. La tristeza se convirtió en hábito. Y con la tristeza vinieron las decisiones que nos hicieron entender que la amistad a veces no basta. Hubo noches en las que Gabriel y yo nos citábamos en el bar de siempre, hasta que cerraban y hablábamos de él como se habla de una herida que sangra, con impotencia y malestar. No sabíamos si intervenir con fuerza o con ternura. Ambas opciones podían volverse contra nosotros. Fue esa indecisión la que provocó que todo se alargara más de lo necesario. No quiero que esto sea una lista de excusas, sino un mapa de lo que se siente cuando, aun queriendo, no llegas a tiempo. Recuerdo una mañana en la que, después de varios meses de ausencias, encontré en la ropa de Luis una carta arrugada. Una nota en la que decía cosas que no eran solo lamentos, sino una rabia contenida contra el mundo. Acusaciones a quien no había estado. Palabras que charlaban con la idea de que todo estaba en su contra. Esa carta nos quebró. Era una mezcla de dolor y de una sospecha de destrucción. Hablaba de manos que no se veían, de malos deseos, de gente que hablaba mal de ellos. Gabriel y yo leímos la nota, nos miramos, y en la cabeza nos plantamos la duda. ¿Cómo se ayuda a alguien que cree que fuerzas invisibles lo rodean? Quiero detenerme un segundo en esto porque es delicado. Hablaban de brujería, de mal de ojo. No lo afirmo como verdad científica ni como explicación racional. Lo cuento porque así lo vivió Luis y porque su percepción nos marcó. Cuando una persona cree que algo maligno la persigue, esa creencia moviliza un comportamiento, y el comportamiento puede conducir a decisiones que confirman la creencia. No es un razonamiento cómodo, pero es real en la experiencia de quienes lo viven. Nosotros, por más que lo miráramos con escepticismo, también nos encontramos insertos en ese relato porque era la única narrativa que Luis aceptaba, y entonces, de algún modo, terminamos dándole lo que pedía. Rituales improvisados, rezos en voz baja, consultas con gente que decía tener respuestas. No voy a entrar en detalles de esas prácticas porque no pretendo validarlas. Las menciono solo para mostrar cómo la desesperación nos lleva a agarrarnos de cualquier salvavidas, por absurdo que sea. La cosa se fue agravando. Un día recibí una llamada de madrugada. La voz de Gabriel, atropellada, apenas un hilo.
Vente rápido, está en la plaza. No pregunté mucho. En menos de 20 minutos ya estábamos los dos en la calle, con el frío pegando en la cara como acusación. Allí estaba Luis, encorvado sobre una banca, con la ropa mojada por la llovizna, temblando, con el aspecto de alguien que había dejado de pelear por su vida. Tenía marcas en los antebrazos, ojos enrojecidos, y hablaba con una brusquedad cansada. Lo llevamos a casa de su hermana. Intentamos que durmiera, que comiera algo. Fue un parche. Esa tarde nos juramos, otra vez, que no permitiríamos que se fuera, pero no basta con jurar. A veces la reacción es lenta, torpe. La primera ayuda explícita que intentamos fue convencerlo de empezar un tratamiento. Visitas a médicos, pruebas, escoltas para las consultas. Hubo un momento en que todo parecía tomar rumbo. Presupuesto, citas, papeleo. Hubo una mañana luminosa en la que supe que las pruebas habían salido y que había un bulto. Algo que los médicos llamarían después con la frialdad de su lenguaje. Tumor. Al decirlo así, suena como nombre en un expediente. En la intimidad, suena como sentencia. Yo lo escuché y mi cuerpo respondió con una mezcla de vértigo y rabia. ¿Cómo explicar la sensación de tener al amigo que te rompió el corazón ahora en peligro por algo que no era una herida de juventud, sino una amenaza que venía de dentro? Los días siguientes fueron una carrera lenta. El hospital pasó a ser un lugar conocido, las palabras médicas entraron y salieron sin que termináramos de captarlas. Luis parecía un mapa nuevo para nosotros. Zonas de dolor que no conocíamos, reacciones imprevisibles. Gabriel se convirtió en el organizador, yo en el soporte que no sabe cómo ser eficaz. Parecía que habíamos recuperado la promesa del tejado, esa idea de no soltar la mano. Pero la promesa era más complicada que una frase. Había tramos en los que sostener la mano significaba estar presente con paciencia, y otros en los que significaba tomar decisiones que podían herir. Y entonces llegó la noche del sueño que no fue sueño. Fue la clase de experiencia que te deja con la náusea de quien ha cruzado una frontera. Dormía en la habitación de un hotel viejo porque me había tocado un viaje improvisado por trabajo. Me desperté sudando como si hubiera corrido, con una sensación de calor constante en la palma izquierda. La mano me dolía de una manera que no era física. Se sentía vacía, tensa, como si algo o alguien la sujetara desde el otro lado. En el sueño, o en lo que quisiera llamar esa experiencia, vi a Luis doblado, con la cara traducida por el dolor. Vi a alguien con las manos envejecidas que se acercaba a su costado, apoyando una palma sobre su vientre como si intentara calmar una fiebre. No reconocí a la mujer, pero había una familiaridad que me dejó sin aliento. Al despertar, una palabra se me pegó a la garganta. No sueltes mi mano. No sé si la dije en voz alta o si la escuché en la habitación. Intenté racionalizar. Dormí mal, el trabajo me tenía agotado, la mente me jugaba bromas. Pero no hay racionalización que funcione cuando algo te atraviesa así. Llamé a Gabriel. Llamé a la número de Luis hasta que una voz desconocida contestó y colgó. Volví a llamarlo, y esta vez, la respuesta fue un mensaje corto. Estoy bien, no os preocupéis. Había algo en la manera en que esas palabras se pegaban al mensaje que no me dejaba confiar. A los pocos días, una enfermera me llamó para pedir que fuera a ver unas pruebas. No entendí la situación del todo. No entendí la seriedad hasta que la médica, con esa voz medida que a veces esconde temblor, pronunció palabras que eran equilibrios de ciencia y de esperanza. Tenían que hacer una intervención para quitar aquello que habían encontrado. Me ofrecieron fechas y procedimientos, y yo pensé que con eso ya bastaba. Mientras la burocracia y la espera hacían su trabajo, seguíamos intentando sostener al amigo que parecía resbalar. Había días buenos. Luis volvía a reír, venía a comer, hablábamos de fútbol en la tele, y todo parecía normal. Había otros días peores. La voz cortada. Un silencio que no se llenaba con nada. Lo que aprendí en ese tiempo es que la enfermedad no es una cuerda recta hacia la muerte. Es una serie de picos y valles que ponen a prueba a quien lo acompaña. La promesa no era automática. Había que renovarla cada mañana con la práctica de la presencia. Sucedió algo que me dejó con los ojos secos y la cabeza fría. Una tarde, en un bar que no frecuentábamos, nos sentamos los tres y volvimos a aquella charla del tejado. Luis nos miró con esa mirada de quien ha visto mucho y no sabe decirlo con palabras. Murmuró:
como si confesara un secreto que había guardado por vergüenza. A veces, siento que me pesa algo más que la culpa. Hay noches en las que creo que alguien me observa. No es que dijera la palabra brujería con claridad, pero la insinuación flotó entre las cervezas. Gabriel frunció el ceño. Yo me encogí de hombros. No estábamos en un lugar de respuestas. Lo único que hicimos fue repetir, otra vez, la frase que nos había acompañado. No sueltes mi mano. No era una magia. Era una afirmación de compañía. Y creo que, en ese momento, era lo único coherente que podíamos decir. Con la fecha de la intervención cada vez más cercana, fueron aumentando las noches de vigilia, las visitas, las conversaciones empañadas por la idea de que por mucho que tuvieras fe, había realidades que exigían manos profesionales. Nadie quería prometer cura, porque sabíamos lo peligroso que es alimentar esperanzas absolutas. Lo que sí prometimos fue estar, atender, no abandonar. Admito que a veces el cansancio nos ganó. Hubo discusiones por minucias, retrasos, incomprensiones, pero en el fondo había una convicción que no dejaba de latir. Que pase lo que pase, no íbamos a soltar la mano de Luis. Pocos días antes de la intervención, tuve otro sueño extraño. No como aquel del hotel, sino más directo, más geométrico. Soñé que caminaba por un pasillo largo y desnudo, y en la pared, como si fuesen imágenes gastadas, aparecían escenas de nuestra infancia. La bicicleta de Gabriel, mi primer gol, la casa de la abuela de Luis con esa puerta que siempre chirriaba. Al fondo del pasillo había una puerta entreabierta, y por ella se veía una figura que sostenía una luz pequeña. No se distinguía el rostro, pero al acercarme, sentí una paz enorme, una sensación de que todo sería explicado, que había alguien pendiente. Al despertar, tenía la certeza de que debía estar allí cuando llegara el momento. No hice caso de los términos espirituales, porque no sé si eso es lo que fui a buscar. Simplemente supe que debía acompañar. Llegó el día de la intervención. Esa madrugada nos citó la ambulancia. Gabriel y yo nos miramos con una mezcla de determinación y miedo. Íbamos con la responsabilidad de quienes prometieron no soltar la mano. Subimos a la ambulancia con un silencio pesado. Luis, recostado, susurró algo con los ojos semisentados. No comprendimos del todo, porque su voz se fue quedando lejana. Y en un instante, se convirtió en un latido irregular que nos obligó a prestar atención. No me soltéis la mano, alcanzó a decir. Y la frase nos pegó como una orden sagrada. No fuimos héroes entonces. Fuimos dos personas asustadas que se agarraron a lo que sabían hacer. Estar en compañía. El trayecto fue una sucesión de luces, semáforos, firmas. En la ciudad la noche se abría como un fajo de lugares que no nos pertenecían. En el rostro de Luis se dibujaba el cansancio, y en sus manos había marcas de lucha y de resignación. Sentía que, en ese momento, no era solo su cuerpo el que sufría. Su historia estaba colgando de hilos que no entendíamos, y nuestra promesa se había convertido en algo más que palabras. Cuando la ambulancia se detuvo frente a la entrada del hospital, y el personal médico apareció con esa eficiencia que no siempre consuela, hubo un segundo de vacío en el que pensé en todo lo que había sucedido desde el tejado. Toda la vida puede comprimirse en un instante cuando ves a quien amas cruzar una puerta con la incertidumbre como compañera. Apreté la mano de Luis con fuerza. Él me miró, y con un hilo de voz, como si quisiera dejar un último mandamiento, repitió: No sueltes mi mano. Sentí que esa frase se me quedaba pegada por dentro, como una brújula que no se rompa. Después de eso, todo se convirtió en pasos acelerados, en papeles, en sudores que no sabíamos manejar. Gabriel y yo nos quedamos afuera de la sala de espera, mirándonos, sin la capacidad para consolar más que con la presencia. Fueron horas largas, llenas de espera y pequeñas noticias que no arreglaban nada. Fue en una de esas horas de espera cuando volví a pensar en el sueño del hotel, en la figura que apoyaba la mano sobre el costado de Luis. Lo apreté en mi mente como a una pista. Algo estaba pasando más allá de lo visible, o tal vez era solo mi mente buscando razones. Subí al coche para tomar aire. La ciudad a esas horas tiene una calma que asusta, como si todos los demás supieran que no era momento de molestar. Miré el teléfono porque necesitaba algo que me sostuviera, y vi un mensaje de un número que no conocía. Si fueras tú,
no le soltarías la mano. No contesté. Quise creer que era una broma de mal gusto, hasta que en la esquina del mensaje había una foto borrosa. La silueta de una mujer mayor, con la espalda curva, la mano extendida hacia adelante. No sé qué me pareció más extraño, la foto en sí, o el hecho de que mi razón buscara explicaciones lógicas para algo cuya lógica no alcanzaba. No voy a afirmar que aquello era una prueba de nada. Solo diré que, en ese momento, la frase volvió a aparecer, nuevamente como un mandato. No sueltes mi mano. La repetición ya no era solo un eco del tejado. Estaba tomando la forma de una obligación que pesaba como plomo. Cerré los ojos, respiré, y volví adentro de la sala de espera. Gabriel me miró con la cara cansada y dijo: «Lo haremos, Mauro. No le vamos a soltar la mano». Y lo dijimos con la honestidad rota de quienes han prometido una cosa grande y saben que cumplirla exige más que palabras. No puedo decirte ahora qué pasó a continuación. Puedo contarte historias de llamadas que no llegaron a tiempo, de noches en que la culpa nos acompañó como una sombra. Lo que sí puedo decir es que desde aquel tejado hasta esa sala de espera, la promesa de no soltarnos las manos se convirtió en una práctica que, de verdad, intentamos vivir. Aún así, había cosas que escapaban. Decisiones médicas, reacciones del cuerpo, la manera en que la esperanza se alterna con la aceptación. Y había algo más. Un detalle que parecía empujar la narración hacia un lugar donde lo racional ya no alcanzaba. El rumor de una presencia extraña que algunos nombraban sin decir demasiado. Era la palabra que nadie quería pronunciar y que, sin embargo, se colaba en las conversaciones con una delicadeza que asustaba. El teléfono sonó y fue Gabriel quien se levantó rápido. Era la enfermera. No voy a contar la llamada aquí. Esas palabras deben tener su momento. Solo diré que en la pausa que siguió, yo sentí de nuevo algo en la palma de mi mano, una especie de calor que no tenía explicación. No era físico, no era ni frío ni calor en sentido estricto. Era una certeza que te atraviesa y te deja más simple y más claro. Me acordé del sueño con la figura que sostenía una luz. Me acordé de la foto borrosa. Me acordé del tejado y su promesa. No sueltes mi mano, pensé, como si fuera una instrucción que se extendía más allá de lo humano. Salimos a la calle, y la noche nos recibió con su habitual indiferencia. Caminamos sin hablar, y cada paso era una conversación con el miedo. Al pasar por una farola, Gabriel me miró y dijo en voz baja: «Si nos pedimos algo ahora, que sea no rendirnos». Lo miré, y sin calcularlo dije otra vez: «No sueltes mi mano». Fue como sellar un pacto que ya estaba sellado, y mientras caminábamos hacia aquel lugar que no sabíamos cómo definir, no podía dejar de pensar que la vida, a veces, nos coloca pruebas que no habíamos pedido pero que, sin duda, nos pertenecen por la intensidad con que las vivimos. A esta altura de la historia ya deberías sentir que hay algo más que amistad en juego. No es solo una enfermedad, no es solo un sueño. Es una red de coincidencias, de decisiones y de presencias que se entrelazan. Yo cuento todo esto porque creo que la fe, la duda y la lealtad no son incompatibles, se sostienen unas a otras, como las piernas de una mesa frágil. Y mientras el relato avanza, hay una pregunta que se mantiene pegada a mi nuca. ¿Qué significa no soltar la mano cuando el mundo parece dispuesto a tirarla? No sé la respuesta completa. Lo único que sé es que, aquella noche, íbamos a comprobarlo de verdad. Entramos en el hospital como quien entra en un lugar que ya no es del mundo cotidiano. Puertas correderas que devoran nuestro calor. Luces blancas que no perdonan. Luis iba recostado, los ojos empañados, la respiración un compás irregular que nos obligaba a estar atentos a cada pequeño movimiento. Cuando nos pidieron que esperáramos fuera del quirófano, Gabriel y yo nos apoyamos en la pared como si aquella piedra pudiera sostenernos. No había palabras útiles. Solo la vieja promesa que se nos había quedado pegada a la lengua. Le apreté la mano y él, con ese hilo de voz que parecía salir de una boca quemada por la fatiga, dijo otra vez: «No sueltes mi mano». Las horas en la sala de espera se hicieron líquidas. Había familias que entraban y salían, teléfonos que vibraban con noticias de otros mundos, un televisor apagado que dejaba pasar su rumor como una banda sonora lejana. Intenté leer, pero no me concentraba. Miraba la puerta esperando cualquier movimiento humano que me anunciara consuelo. Me sorprendió a mí mismo ofreciendo pequeños rituales. Ordenar las chaquetas.
preparar agua, hacer chistes malos para arrancarle una sonrisa a Gabriel. Era nuestro modo de sostener la presencia. Disciplina minúscula frente al caos. Cuando por fin la enfermera abrió la puerta con esa expresión medida que no prometía nada, se nos acercó con pasos cálidos. «Ha ido bien la intervención», dijo. Y por un segundo pensé que todo se había resuelto en una sola frase. Pero no era así. «Ha sido delicado», añadió. «Estamos en quirófano. Todavía hay que observarlo». Gabriel dejó escapar el aire que no sabía que tenía dentro. Yo me quedé quieto, notando cómo se me agotaban las fuerzas que antes había llevado con orgullo. Nos llevaron a una pequeña habitación para esperar. El reloj marcaba minutos que se acumulaban como piedras en un saco. Fue allí, en la penumbra de esa estancia, donde ocurrió algo que hasta hoy me cuesta narrar sin que la voz me tiemble. Luis, que en esos momentos parecía haber caído en una especie de sueño pesado, empezó a moverse de forma inquieta. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre mi mano, y pude sentir, con una claridad brutal, cómo su pulso se descompensaba. No era un temblor menor. Era la sensación de alguien que atraviesa una tormenta dentro del cuerpo. «Gabriel, llama a una enfermera», dije casi en voz alta. Él salió corriendo. Yo intenté mantener la calma, pero mi respiración se volvió corta. Luis abrió los ojos, y entonces la frase que habíamos repetido desde el tejado salió de su boca como una súplica. «No, no me soltéis la mano». Le noté la voz quebrada, la respiración como si intentara agarrarse al aire. En ese instante, algo sucedió en mi propia mano. Un calor suave, casi desusado, como si una mano desconocida posara la palma sobre la mía y me insuflara calma. No supe si lo percibí por cansancio o por la intensidad del momento, pero a mi alrededor se fue instalando una paz improbable. La puerta se abrió y una enfermera joven entró con prisa, seguida de 2 médicos que revisaron los monitores y hablaron en ese tono técnico que no siempre consuela. Todavía así, yo sentía esa mano fría, o mejor dicho, esa presencia, acompañando mi agarre. Intenté mirar hacia los laterales, esperando ver a alguien sentado conmigo, pero la habitación estaba vacía de rostros que no fueran los nuestros. Luis, poco a poco, dejó de forcejear. Sus párpados se cerraron y su respiración volvió a un ritmo más recogido. Le limpió un sudor la frente. Yo seguía con la mirada clavada en su cara, sin atreverme a soltar la mano por miedo a que se fuera. Pensé en aquel sueño del hotel, la figura que apoyaba una palma sobre su vientre. Creí estar reviviendo algo similar, acaso una coincidencia de sensaciones. Me contuve a interpretar cualquier cosa. La enfermera volvió después de un rato con una taza de té, que temblaba en sus manos. «Tened paciencia», nos dijo, con una voz que trataba de ser una balsa. Los médicos alegaron que la situación había sido volátil, que necesitaban volver a estabilizarlo antes de hablar de resultados. Nos llevaron a otro pasillo para esperar llamadas. Allí, encajonado entre papeles y sillas rígidas, vi a Gabriel con la cara transformada por algo que no sabía si llamar alivio o susto. Cuando por fin nos dejaron entrar a la habitación de recuperación, Luis estaba más relajado. La piel menos cetrina de lo que había sido. Le miré, y sin pensarlo, le dije lo que siempre decía en momentos en los que la confianza temblaba. «No te voy a soltar la mano». Él murmuró algo que más tarde sería decisivo. «Si vuelve, si viene», me dijo, y su voz me indicó que había algo más que había ocurrido. Algo que necesitaba ser nombrado. Al poco apareció Gabriel con los ojos húmedos y una noticia extraña. Un enfermero había comentado que, mientras trasladaban a Luis, una señora mayor se había acercado a la camilla. No la habían visto en la sala de espera. Alguien había escuchado la voz, y había notado una fragancia que no encajaba con la desinfección hospitalaria. «Decía que se llamaba Amelia», susurró Gabriel. Como si nombrar el nombre fuera a abrir una pequeña herida. La palabra se me clavó. Amelia era el nombre de la abuela de Luis. Ninguno de nosotros lo había dicho en voz alta por años. De alguna manera el nombre se había quedado guardado, como una carta en un cajón. Nos miramos con incredulidad. Gabriel añadió algo que todavía hoy me hace buscar explicaciones. Un vigilante dijo que la vio en el pasillo con un chal. No la registraron como visitante. ¿Cómo explicar algo así? Podría haber sido un familiar, alguien confundido, una voluntaria mayor que se parecía a la abuela.
Podríamos haber cerrado la explicación en ese lugar y seguir adelante. Pero había demasiadas pequeñas cosas que no cuadraban. La sensación de calor en mi mano, la calma súbita de Luis, el comentario de la enfermera sobre la fragancia, una mezcla de jabón antiguo y lavanda, y el nombre que apareció como una antigua contraseña. Luis despertó completamente algunas horas después, y lo primero que dijo, con claridad dolorida, fue: «Amelia, estaba aquí». Sus ojos, al decirlo, parecían buscar a alguien invisible. Apoyó la mano, se quedó en la esquina y me dijo que no tuviera miedo, añadió. La manera en la que lo dijo no era la de alguien confuso. Era la de quien recibía la visita de alguien querido en medio de una noche larga. Pregunté a la hermana, a la familia que se iba sumando al hospital, y todos dijeron lo mismo. Amelia había muerto hacía años. Había lápida y fechas, recuerdos de cenas y un funeral con flores marchitas. Nadie podía explicar que una señora que ya no estaba hiciera acto de presencia en un hospital aquella noche. No voy a afirmar que aquello fuera una prueba científica. No puedo decir que fue una ley inmutable o una demostración para cualquiera que me lea. Puedo decir, en cambio, cómo nos afectó. Nos dio una ventana de alivio tan profunda que, por un instante, la posibilidad de perderlo dejó de sentirse inevitable. Esa calma fue un bálsamo que nos permitió organizar, tomar decisiones, aceptar la operación con la concentración necesaria para que los médicos hicieran su trabajo. La intervención salió bien. Los cirujanos, con su profesionalidad llana, explicaron que el tumor había sido extirpado en su mayor parte, que algunas zonas necesitaban cuidado y control posterior, pero que, en términos generales, el pronóstico era de trabajo y tiempo. No prometieron milagros. Hablamos con un lenguaje de hechos y plazos: control, rehabilitación, paciencia. Salimos del hospital con cansancio y esperanza a partes iguales. Luis tenía puntos en el abdomen, vendajes, y una voz que se esforzaba por parecer firme. Nos miramos los tres y, sin necesidad de palabras grandes, repetimos en coro la frase que ya había sido un escudo. No sueltes mi mano. En los días posteriores, la casa de Luis se convirtió en un lugar de visitas controladas. Familia, amigos que llevaban comida, voluntades que querían curar a su manera. Hubo quienes trajeron flores y quienes trajeron historias. Yo pasaba horas sentado junto a la cama, escuchando su respiración, midiendo el tiempo en la cadencia de los episodios de sueño. A veces se despertaba con la mirada anclada en la distancia, y la primera palabra que decía era el nombre de su abuela. Amelia. Me contó pequeñas cosas. Ella le había rozado la frente con la mano. Le había dicho que dejara de culparse, que no permitiera que el rencor le gobernase la vida. Sus palabras eran tan sencillas que no parecían tener la grandeza de un prodigio. Parecían en cambio la voz de alguien que había sido consolado. Un día, mientras Luis se recuperaba, su hermana abrió un viejo álbum de fotos que guardaba en una caja polvorienta. Entre sombreros y retratos desvaídos, apareció una imagen de Amelia sentada en una cocina antigua, el chal sobre los hombros, una sonrisa que contenía paciencia. Nos miramos, y la imagen era incontestable. La mujer de la fotografía era la misma que se intuía en la foto borrosa que recibí horas antes por mensaje. No es que la fotografía probara la aparición. Lo que hizo fue cerrar un circuito emocional. La presencia que habíamos sentido, el sueño que me había atravesado semanas atrás, el gesto de la abuela en la memoria de Luis. Con el paso de las semanas, Luis empezó a recuperarse no solo físicamente, sino en su ánimo. No fue un regreso milagroso de la noche a la mañana, sino una reconstrucción lenta. Consultas con especialistas, encuentros con terapeutas que le ayudaron a abordar la dependencia, reuniones con un grupo de apoyo que lo acogió sin condenas y con exigencia de responsabilidad. Aceptó entrar en un programa de rehabilitación serio, y no fue la receta de nadie sino su propia decisión la que marcó el cambio. Gabriel y yo estuvimos ahí, tan cerca como pudimos estar sin invadir su espacio. Nos prometimos no repetir los errores de antes, oyendo, acompañando, impidiendo que el juicio sustituyera al cuidado. La creencia de Luis, en que había habido una intervención sobrenatural, siguió siendo parte de su relato. Algunos en la familia miraron con una mezcla de respeto y silencio. Otros prefirieron no pronunciarse por prudencia. Escuché a más de uno decir que aquella percepción de brujería, o mal de ojo, había influido en su comportamiento y que, quizás, el miedo que se había instalado en él
había sido lo que más daño le hacía. Yo no discutí la opinión de nadie. Para mí, lo importante no era determinar la veracidad de lo que había pasado, sino convivir con su efecto, la manera en la que algo que percibimos como una presencia amable fue capaz de devolver un hilo de esperanza. A los pocos meses, con controles médicos favorables y con el compromiso firme de trabajar su recuperación integral, Luis recibió una oferta para empezar de nuevo en el extranjero. Un programa de rehabilitación y trabajo en una ciudad que le daría la posibilidad de un entorno distinto, sin las rutinas que lo habían envuelto. Fue una decisión difícil, llena de despedidas que dolían y promesas que temblaban. En la noche antes de su partida, nos subimos al mismo tejado donde, años atrás, habíamos hecho el juramento que ahora nos sostenía. El barrio parecía más pequeño. O tal vez, éramos nosotros los que habíamos cambiado de escala. Le miré. La expresión en su cara era la de alguien que ha comprendido que la vida pide abandono del ego y entrega de la voluntad. Si flaqueo, dijo, y su voz vaciló. Agárrame. No lo pensé. Puse la mano sobre la suya, apretando con la certeza de quien no quiere fallar. No te voy a soltar la mano, respondí. Y Gabriel, con la seriedad que había nacido con los años, añadió. Estés donde estés, aquí estamos. Luis se fue con una maleta y un corazón que aún necesitaba costura. Empezó a enviar mensajes regulares, fotos de calles que olían a otra vida, relatos de pasos pequeños que lo sostenían. Encontró trabajo en una escuela de barrio, enseñando a chicos a jugar al fútbol y a no rendirse ante la vida. No era la promesa de riqueza ni un final perfecto. Era trabajo honesto, rutinas nuevas, y la sensación de que su historia podía escribirse en otra mano. Con el tiempo, la relación entre nosotros tres se fue afinando de otra manera. Las llamadas eran más sinceras, menos dominadas por el miedo. Nos reuníamos cuando podíamos y celebrábamos cumpleaños, pequeñas victorias, y las recaídas que resolvían con terapia y apoyo. La figura de Amelia siguió siendo un punto de referencia extraño y querido. A veces Luis hablaba de ella como de quien le había recordado que, pese a la noche, hay manos extendidas. Y siempre, como un mantra que nos había salvado más de una vez, la frase volvía a nosotros. No sueltes mi mano. He contado esto muchas veces desde entonces, y cada vez que lo hago vuelvo a sentir aquella mezcla de incredulidad y gratitud. No siempre puedo explicar por qué apareció esa mujer o quién fue en realidad. Lo único que puedo afirmar con sinceridad es cómo transformó nuestro modo de estar. No es que su llegada resolviera todo. Lo que hizo fue permitirnos respirar para actuar. Nos dio un margen de esperanza suficiente para que los médicos hicieran su trabajo, para que Luis aceptara ayuda, y para que pudiéramos sostenerlo hasta que él mismo aprendiera a sostenerse. Hay algo que aprendí en todo esto, y que quiero dejarte como pensamiento final. No se trata de creer ciegamente en apariciones, o de poner la vida en manos de lo inexplicable. Se trata de reconocer que, en muchas ocasiones, lo que salva es la fidelidad humana. La certeza de que alguien está dispuesto a tomar tu mano en la oscuridad. Si esa mano viene acompañada de una calma que llamas milagro, bienvenido sea. Si viene de otra mano humana, también. Lo decisivo es que alguien permanezca. Así que te lo repito con la voz de quien ya ha comprobado su peso. No sueltes mi mano. Di esa frase cuando sea necesario. No como una fórmula mágica, sino como un pacto entre personas que deciden responder cuando el otro cae. Si alguna vez has vivido algo parecido, una presencia que te reconcilió con la esperanza, una mano que no te dejó ir, cuéntalo abajo en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que necesite oír que, en la oscuridad, puede haber una mano dispuesta a sostenerla.